Muy buenas noches. Les vamos a hablar acerca de los inversores que tenemos aquí. Un inversor es la parte esencial de un vehículo híbrido. En el inversor es el que da el voltaje para que funcionen los motores generadores. En los casos de motores híbridos tenemos motor generador 1, motor generador 2, que le vamos a llamar MG1, MG2. Este inversor recibe la carga alta de la batería de alto voltaje, es decir, unos 200 voltios de corriente continua. Este inversor a su vez tiene la capacidad de convertir esos 200 voltios de corriente continua en 700 voltios de corriente continua. A su vez, esos 700 voltios tienen la capacidad de transformarle de corriente continua a 700 voltios de corriente alterna para que funcionen los motores generadores. Otra característica más que tiene el inversor es de reducir los 200 voltios que recibe de la batería de alto voltaje a 14 voltios para la batería auxiliar, para el accionamiento de los luces testigo y accesorios del vehículo híbrido. A continuación tenemos aquí un pequeño esquema de cómo es el funcionamiento en sí del inversor, de los motores. Como podemos observar, acá tenemos la batería de alto voltaje, la cual proporciona de corriente eléctrica de corriente continua al inversor. El inversor a su vez esa corriente, cuando hace de reductor, le transforma a 14 voltios para cargar la batería auxiliar. También los 200 voltios de corriente continua lo transforma en 700 voltios de corriente continua para a su vez invertirla a 700 voltios de corriente alterna para poder activar los motores generadores. Tenemos el motor generador 1 y el motor generador 2. A continuación aquí tenemos otro esquema donde podemos ver el motor generador 1 y el motor generador 2, el cual van conectados al motor convencional o el motor de combustión. Aquí podemos ver un esquema más claro. El motor generador 1 es el que nos da el arranque del vehículo, el que nos da el primer arranque para poder encender el vehículo. Este hace la función de arranque y a su vez también ayuda a la carga de la batería de alto voltaje cuando el vehículo esté encendido. Acá tenemos el motor generador 2. Este a su vez va conectado a la transmisión del vehículo. Este nos da la propulsión del vehículo, es decir, nos ayuda a movernos con el vehículo, ¿sí? Y también nos ayuda a generar la carga a través de los frenos regenerativos o cuando se reduce la velocidad. Ahí también se produce corriente, que a su vez esa corriente es aprovechada, llega al inversor de regreso y en el inversor se lo transforma de los 700 voltios de corriente alterna, se lo transforma a corriente continua para volver a cargar la batería de alto voltaje. Todo esto es muy importante ya que el inversor es el alma del vehículo híbrido. El vehículo híbrido sin el inversor no podría funcionar ya que el inversor es capaz de transformar la corriente alterna a la corriente continua y de corriente continua a corriente alterna para proporcionarnos una carga a la batería de alto voltaje y a su vez también accionar los motores generadores 1 y motores generador 2, y ese sería el funcionamiento básico de los motores generadores. Muchas gracias.